¿Y cuándo más celebramos? ¿Cuál sería un motivo de alegría, por ejemplo? ¿Una boda? ¿Están seguros? Sí. Sí, sí, claro. El nacimiento. ¿Qué más? ¿Cuál? Un cumpleaños. Bueno, para algunos, porque yo he visto que... Yo pensaba que eran solo las mujeres, pero hay varones que no les gusta cumplir años más tampoco. Hasta cierta edad, 35, por ahí cumple, y después dice, no, sé que me olvidé cuando es mi cumpleaños, ¿no? No les gusta el cumpleaños, ¿no? Pero bueno, uno siempre festeja cuando hay algo que motive, que es, uno dice, algo bueno. Una muerte puede ser bueno para festejar, y no. Y menos la persona que va a morir no tendría por qué festejar porque voy a morir yo. ¿Cómo voy a...? ¿Me explico? Bueno, sin embargo, ¿qué es exactamente la cena del Señor? Jesús recordaba esta cena como todo judío, ¿no? ¿Qué exactamente es? ¿Qué es lo que recordamos? ¿Qué es lo que sucedía allí? Nosotros vamos a recordar o vamos a intentar reproducir en un breve tiempo, porque tenemos no hasta las 2 de la tarde, sino hasta antes de las 12, para hacer un montón de cosas. Pero en un breve tiempo vamos a tratar de repasar lo que hacía Jesús. Recuerden que Jesús era judío, ¿no? Y al igual que todo judío, Jesús recordaba como una tradición nacional la fiesta de la Pascua. ¿Por qué puse así tradición nacional? Todos los países en la antigüedad y en la actualidad festejan fechas importantes, nacionales. Bueno, aunque en esta sala hay extranjeros, me imagino que ya quizás con el tiempo que tienen en Uruguay ya sabrán. El 25 de agosto, ¿qué se celebra aquí en Uruguay? Bien. ¿Y en Cuba cuál sería la fecha nacional así? 10 de octubre. ¿Cuál? 10 de octubre. 10 de octubre. También. Bueno, el hermano ya me dijo 2 fechas acá. No, esa no. Esa no Esa es. no. 10 de octubre. Vieron que cada nación tiene una fecha en la cual recuerda, la nación, el país, recuerda y celebra algo importante, ¿no? En este caso, el 25 de agosto dicen los uruguayos que se declara la independencia, entonces, como lo dice la palabra, es un país independiente. Dejémoslo ahí, pero bueno, independiente. Y cada año el 25 es, comúnmente le llamamos feriado, es una fiesta que aquí, ustedes ven la parsimonia que tenemos los uruguayos, digo yo soy uruguayo también, pero cuando veo algún otro, sin ir tan lejos, nosotros vivimos en Argentina unos cuantos años, y el argentino lo vive diferente sus fechas patrias. Es más patriota, en todo sentido, la bandera en todos lados. Bueno, el uruguayo está bien, idiosincrasia, ¿no? No vamos a entrar en esos detalles. Pero Jesús hacía lo mismo. Una vez al año celebraba la fiesta de la Pascua, que era una fiesta nacional. Ahora, ¿qué era la Pascua? Porque nosotros, como Pascua, digo nosotros, la población en general como Pascua entiende otra cosa, ¿sí o no? Ahora lo vamos a ver. En Lucas capítulo 22 del versículo 7, y luego más adelante lo vamos a leer con detenimiento, Lucas capítulo 22 versículo 7, cuando abrimos la Biblia, allí nos muestra que el Señor, o sea que Jesús, el Maestro, se preparó para celebrar la Pascua. No es que estaba viviendo como un día común y dijo a los discípulos, por ejemplo, che, resulta que hoy es la Pascua y no habíamos hecho ningún preparativo. No fue así. El Señor se venía preparando con tiempo para celebrar la Pascua. Es como que si algún uruguayo el 25 de agosto se venga preparando desde el 20 o desde el 15, se venga preparando y esperando a que sea el 25 de agosto para festejar con todos los uruguayos de alguna manera la declaratoria de la independencia. Algo así. Jesús lo hacía. Es más, Jesús iba a la celebración de la Pascua desde que era niño, desde que era bebé, su mamá, la Virgen María y José lo llevaban. Luego él fue creciendo, fue adolescente, fue joven y siguió yendo. Claro, después iba por cuenta propia, ya no lo llevaba a su mamá, ¿no?
Era una fiesta nacional, él era el emblema de la libertad y del poder de Dios. Eso era la fiesta de la Pascua. En la fiesta de Pascua, que se celebraba una vez al año, como dice allí este último texto, se celebraba la libertad. ¿La libertad no es un motivo de celebración? Les voy a contar un caso, sin irme demasiado con el ejemplo. En la iglesia, que forma parte del distrito, ¿no? Una de las 4 iglesias que somos iglesias del mismo distrito, es la que está en el lado opuesto, bien en el este. Balneario Marindia. ¿Quién conoce Salinas, Marindia, esa zona? Bueno, ahí está. La iglesia que está en Marindia. Allí en febrero, hace un año, se bautizó, en febrero de este año, hizo un año que se bautizó una señora relativamente joven. Su hijo no andaba, uno de sus hijos no andaba en buen camino y lamentablemente había ido detenido. Salió, siguió en malos caminos y se metió en cosas más terribles y lamentablemente fue preso. Tuvo más de un año preso, bastante castigado en una de las peores cárceles, le pasó un montón de cosas. Y la semana antepasada, el jueves, no el pasado, el otro, a su hijo le dieron una libertad anticipada que no correspondería porque él tiene para estar como 6 años más, pero de esas cosas que a veces uno no entiende, y el Señor obró un milagro ahí, ¿no? Por buena conducta, por un montón de cosas. Bueno, yo no sé cómo explicarle la alegría que tenía esta madre. Es inexplicable. Yo puedo explicarle quizás los gestos, las reacciones, pero no puedo estar en la mente, en el cuerpo de ella para decir, lo hizo así. La veía, pero no se puede reproducir la alegría de que su hijo ahora está en libertad. Obviamente parece una copita de cristal, ¿no? Ustedes lo saben a esto. El mínimo desliz, de nuevo. Y ahí yo no sé si le van a dar la libertad anticipada nuevamente. Pero en fin, él está feliz, ella está feliz. Él no quería saber nada de Dios, pero comenzó a escuchar de Dios en la cárcel porque su madre le hablaba por teléfono, le contaba, y cuando lo iba a visitar. Y a su vez él comenzó a escuchar la radio 101.3, Nuevo Tiempo. Y ahí comenzó a entender un poco más a Dios. Claro, yo el sábado pasado por la tarde no estuve en la mañana en esa iglesia, en la tarde estuve en otra actividad, y me contaron que, yo en la semana estuve con ellos, me contaron que este muchacho fue el sábado por la tarde a la iglesia. Y había alegría. Alegría. ¿Cuántos años tiene la hijita de Vanessa, la chiquitita? 9, ¿no? Sí. Con 9 años, son 3 hijos, el mayor, el que estaba en la cárcel, después tiene otro hijo que tiene 19 años y la chiquitita de 9. Una alegría, desbordaba la alegría como la mamá. Parecía algo. Entonces, hermanos, cuando hay libertad, hay alegría, ¿sí o no? Pero no hablo de libertad solamente de cuando estaba en la cárcel y salgo de la cárcel, que es un tipo de libertad. No hay otras cosas que nos oprimen, no hay otras cosas que nos atan, que nos enredan, problemas familiares o de salud o económicos. No hay a veces mochilas pesadas que nos encierran, que nos aplastan. No hay cosas en nuestra vida que nos achican, que nos hacen andar como encorvados y nunca podemos levantarnos y erguir el pecho. Pero cuando somos librados de esas cosas y por ende tenemos libertad, hay alegría, hay gozo, uno se siente de una manera que antes no se sentía. Y Jesús justamente celebraba eso, porque quien conoce la historia bíblica sabe que en la antigüedad la nación a la cual él pertenecía había sido esclavo. Que hoy ese tipo de cosas no se practica más, pero eran esclavos de una potencia de Egipto. Y Dios los liberó a Israel, los sacó de Egipto
no solamente a la nación de Israel que estaba dentro de Egipto siendo esclavizada y maltratada, lo sacó, sino que lo sacó con riqueza material, riqueza espiritual, buena salud, prosperidad, y entonces Israel de ser esclavo pasaron a ser una nación poderosa y grande. Y obviamente eso sucedió algún día, por eso año a año recordaban ese día de la celebración. La Pascua. ¿Qué era esa celebración anual entonces? ¿Qué se viene a la mente de ustedes cuando celebran la Pascua? O cuando las demás personas celebran la Pascua. ¿Qué se nos viene a la mente? ¿Alguien se anima a decirme algo? Pascua. Lo primero que se venga a la cabeza. Bien, sí, está bien, chocolate. Ya sé que mi hermana entonces es glotona. Ah, pero todo el mundo piensa en un huevito de Pascua de cualquier tamaño, conejito, todo. seguro que no es glotona. No me gusta el chocolate. Tranquila, hermana, tranquila, es para romper el hielo. Tranquila, tranquila. A mi esposa no le gusta el chocolate tampoco. Es más, ¿eh? Y una de las cosas que más le regalan a mi esposa es chocolate. Sí. Y para lo cual yo tengo que cuidarme con las cosas dulces, con la harina y por una cuestión de salud, y entonces ahí está la tentación, ¿ves? Se lo regalan, no lo comen y me lo regalan a mí después. Ay, me ponen a aprietos, porque a mí sí me gusta. Entonces, pero hermana tiene razón, ¿qué se nos viene a la mente cuando pensamos Pascua? Mire, ahora vamos a ver algunas. Bueno, pero veamos ahora las imágenes. Sí, hermano, justo cuando hago así veo que tenía la mano levantada. Un conejito no. ¿No? Y es la liberación del pueblo hebreo de la opresión. Claro, correcto. Y eso era lo que estaba festejando, celebrando Jesús, y que lo hacía una vez al año, celebraba la liberación, la libertad. Pero hoy, ahora, si nosotros decimos Pascua al vecino, al panadero, al carnicero, al que reparte leche, al mecánico, al electricista, a la gente en general, Pascuas, fiesta, turismo, ¿no? Conejito, mire qué tierno que este bichito, ¿no le da ternura? Da ternura, ¿no? Esto, hermano, usted no mire. Usted no mire porque usted chocolate. Más chocolate. Ahora les pregunto pero con sinceridad, ¿no? Para ir entendiendo por qué celebramos muchas veces como comunidad. Y cuando digo comunidad hablo de los cristianos, porque también los no cristianos celebran, pero muchos cristianos celebran la Pascua con este tipo de cosas. Y tenemos que saber separar los tantos. El chocolate, si yo como hoy alguien me convida con chocolate, ¿comer chocolate es pecado? No, muy bien, vamos por ahí, no es pecado. Está mal que el chocolate, bueno, digo así porque lo estoy viendo acá, pero lo pueden ver acá, ¿está mal presentar un chocolate con forma de un huevo, con forma de tableta? Es indistinto, no es ni bueno ni malo, que es chocolate. Ahora, una pregunta que acá sí ya tenemos que comenzar a pensar. ¿Los conejos ponen huevo? Que yo sepa, las aves ponen huevo, ¿no? Los conejos no. Entonces pregunto, ya arrancamos con algo un poquito atravesado ahí. ¿Por qué hablamos de huevo de Pascua y un conejito de Pascua con huevitos? Muy bien, pues ahí tiene un inicio, ¿no? Tradición. Pero, y no quise seguir cargando con imágenes porque si no nos íbamos a ir a las 2 de la tarde, pero tradición. Cuando hablamos de Pascua, normalmente lo primero que se viene a la cabeza de las personas es un chocolate, un huevo de Pascua, una tableta, un conejo de Pascua. Se vienen estas imágenes, ¿no? Pero saben que a muchos les pasa que cuando se habla de Pascua, también lo relacionan no con huevos de Pascua, sino que lo relacionan con campamentos, con ir a pescar, ir a cazar, ¿sí o no? Matar arañas. Sí. También. ¿Han escuchado esas cosas? Sí. ¿O solo nosotros, como ustedes saben, mi esposa y yo,
somos oriundos de Salto, del interior, eso queda al norte, para quien no conoce la geografía del Uruguay, queda al norte, a unas 6 horas, 6 horas y media de acá. Y por lo menos sé que en el interior, Rivera, Salto, Tacuarembó, Artigas, esa zona ahí, Paysandú, es muy común que en la Semana Santa uno limpia todos los pecados del año, matando todas las arañitas que haya en la casa, araña que hay, araña que la mata, y obviamente luego salirá a buscar víboras. Y ustedes se ríen de, pero qué cosa más ridícula, pero es una costumbre. Es una costumbre salir el viernes a buscar víboras y matarlas. Pobre animal, ¿no? Las víboras y las arañas, cuando escuchan la palabra Semana Santa, se meten bajo tierra por ahí porque no quieren saber de nada. Pero nosotros preguntamos, ¿dónde está en la Biblia eso? ¿Qué tiene que ver con Semana Santa o Pascua? Ojo que no estoy criticando, mi ánimo no es de criticar, de señalar, de nada. Simplemente quiero reflexionar con ustedes en algo que sucedió y que ahora sí los invito a leer la palabra de Dios allí en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Y dice lo siguiente. Vamos a leer desde el versículo 1. Yo les voy diciendo, no vamos a leer todo el capítulo, pero sí algunos versículos y yo se los voy a ir mencionando para que ustedes vayan corriendo la vista y puedan acompañarme. ¿Cuál es el título que tiene la mayoría de las Biblias allí en capítulo 12 de Éxodo? Institución de la Pascua. Algunos dicen Pascua, otros la Pascua y algunas otras versiones de la Biblia dicen la institución de la Pascua. ¿Institución por qué? Porque ahí es donde, como dice la palabra, se instituye esto que es la Pascua. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Se dan cuenta que Dios, cuando comienza hablando con ellos, antes de darles la libertad, les está diciendo algo. ¿Qué es lo que les dice? Yo siempre, cuando, y ustedes me escucharán más adelante, inclusive cuando por la gracia de Dios tengamos algún bautismo aquí en esta pileta de bautismo, o en algún otro lugar, me escucharán esta frase: borrón y cuenta nueva. Porque el bautismo es eso, el Señor borra tu vida y te da una vida nueva. Olvida el pasado y te hace nacer de nuevo, borrón y cuenta nueva. Y con esto el Señor le estaba diciendo lo mismo, borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Porque ellos, al ser esclavos allá en Egipto, tenían un sistema de vida, una estructura, tenían una forma de vida, una forma de contar el tiempo, una forma de ver la vida, pero ahora el Señor les dice, borrón y cuenta nueva. Arrancan de cero. Comienzan de cero. ¿Por qué? Fíjense ustedes, volvamos a leer. Versículo 2 le dice: este mes será principio de los meses. ¿Por qué? Es evidente que ese mes no era el primero. Por ejemplo, hablando de nuestro calendario, no era enero. Supongamos que fuera mayo, abril, junio. Otro mes. Y el Señor les dice: para borrar totalmente la esclavitud en la cual ustedes están sometidos, para hacerlos personas nuevas y para que realmente comiencen de cero, vamos a comenzar con el tiempo. Este mes ya no va a ser más mayo, no va a ser más junio, va a ser enero, hablando en un lenguaje actual para que entendamos, ¿no? No le habló de enero. Después, en otro momento, inclusive podemos ver los meses y cómo marcaban el tiempo los judíos. Dice: será principio de los meses. Para vosotros este será el primero de los meses del año. Dios estaba tratando de borrar de la imagen, de su mente, esa imagen de esclavos que no tenían noción del tiempo y que vivían bajo una estructura de tiempo y una forma de tiempo que los esclavizaba. Ya no más. Son libres ahora. Yo los voy a liberar. Pero comiencen siendo libres ahora. Olviden todo lo otro. Yo hago cosas nuevas. Vamos al versículo 3 y dice: hablad a la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tome cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia.
Versículo 5. El animal será sin defecto, macho cabrío, sin defecto, macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche, dice, comerán la carne asada al fuego. Vayamos al versículo 11. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, porque es ¿qué cosa dice allí? La Pascua. ¿Se dan cuenta? Es la Pascua de Jehová. Y el versículo 13 dice, y la sangre, recuerden que el Señor les había pedido que tomaran de aquella sangre y pintaran, ¿no? Los postes y el dintel de las casas. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, ¿y qué dice luego? Y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros ¿qué cosa? Plaga de mortandad. Y este día os será memoria y lo celebraréis como fiesta solemne, como de generación en generación. Y así. Por eso estaban recordando que un día el Señor hizo borrón y cuenta nueva, los saca de Egipto y les da la libertad. Claro, hermano, no nos da el tiempo y acá el reloj. Hermano Gustavo, yo creo que usted le puso una pila con mucha potencia, porque va rapidísimo. Otro día podemos desglosar mucho más esto, hermano, pero en el poco tiempo que queda quiero analizar con ustedes esto. El Señor les marca un tiempo nuevo. Olvídense de la vida vieja. Van a comenzar una vida nueva. Tomen un cordero. Obviamente había que matar a aquel cordero, ¿verdad? Porque habló de sangre. Tenían que tomar aquella sangre en una palangana, en alguna cuestión, y con esa sangre pintar. ¿Pintar qué cosa? El dintel y los postes de las puertas. Y dice luego el versículo 13, la sangre será por señal, será una señal. Ahora, vayamos de nuevo al versículo 11, porque nos dice lo siguiente, lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, porque es la Pascua. ¿Qué tiene que ver todo esto en este contexto? ¿Por qué el Señor les estaba pidiendo que comieran aquel cordero asado del cual habían usado esa sangre para pintar en los postes y el dintel de las puertas de su casa de determinada manera? ¿Por qué dice ceñido vuestros lomos? Les voy a decir algo que para algunos quizás sea incómodo, pero que cuando uno lo lee en hebreo, en el original, lo entiende aún mejor. Recuerden que esta parte de la Biblia que hoy la estamos leyendo en español fue escrita en hebreo. Cuando el Señor dice ceñido vuestros lomos, en otras palabras les está diciendo, y abro paréntesis, perdón si a alguno le suena un poco raro, feo o incómodo, pero es lo que dice la palabra, pónganse calzoncillo. En otras palabras, pónganse ropa interior. Y ustedes se rascarán la cabeza y dirán, ¿qué cosa? ¿Qué está diciendo? Para que no entiendo. Hermanos, en la antigüedad tener ropa interior no lo tenía cualquiera. Hoy vamos a una feria, como hago yo a veces, y busco el precio más barato y le digo, no, me llevo 10, y el señor me mira como diciendo, te llevas 10. ¿Por qué no buscas algo que te dure un poquito más por lo menos? Y ahí uno pelea con los precios, con la calidad, ¿no? Pero antes no era así. Ropa interior no usaba cualquiera. Y recuerden que ellos eran esclavos. Y los esclavos no usaban ropa interior. Usaban una cuestión que los tapaba un poco y ahí no usaban calzado. Más, si ustedes recuerdan dónde está ubicado Egipto, al norte de África, ellos no tienen invierno como nosotros, por ejemplo, o sea que frío no hacía. Mayormente es un clima cálido. Húmedo sí, pero cálido. Entonces no había necesidad de abrigo, más que algún gorrito de paja quizás para no quemarse tanto por el sol. Pero el esclavo era eso, esclavo, no tenía nada, ni ropa interior. Y ahora el Señor le dice,
ceñid vuestros lomos. ¿Qué son los lomos? En la Biblia cada vez que aparece la palabra lomo, hace referencia, vuelvo a abrir un paréntesis, a algunos quizás no les gusta escuchar este tipo de cosas, se siente incómodo, lo que sea, pero es la cola, es la parte de los glúteos. Hermana, cuando yo leía en hebreo me daba hacía lo mismo que usted me reía. Digo, pero ¿cómo esto está en la Biblia? Y después que empecé, digo, ¿y por qué no puede estar en la Biblia? Si Dios nos habla en un lenguaje que podamos entender, o quiere hablarnos en un lenguaje que podamos entender. Claro, pero a mí me pasó lo mismo que usted cuando yo... Entonces yo cuando estaba aprendiendo hebreo fui al profesor, algunos quizás lo habrá conocido, pastor Raúl Quiroga, fue pastor acá en Montevideo, en Paysandú, en Rivera, hace muchos años. Ahora ya está jubilado, él es doctor en teología y doctor en el Antiguo Testamento. Y él era profesor de hebreo justamente. Le digo, profe, me levanté digo, yo justamente en un análisis de un texto que no era este, era otro, y digo, discúlpeme si yo meto la pata, digo, pero acá, si yo lo traduzco al español, esto es nalga, ¿no? Sí, me dijo, y siguió anotando cosas. Y digo, no, pero no me entendió. Digo, profe, mire, yo lo que le quiero decir, sí, ya sé que te puede parecer raro, pero es ese. Obviamente después con diccionarios, con léxicos y un montón de otras cosas, comencé a confirmar que sí, yo no descubrí la pólvora, ya estaba inventada. Pero lo que nos está diciendo, o les está diciendo el Señor ahí, a ellos, cuando les dice, ceñido vuestros lomos, les está diciendo, pónganse ropa interior, porque ustedes no son nada, ustedes son un poco más que animales, ustedes son esclavos, pero ahora yo les voy a dar dignidad. Yo les voy a dar dignidad. Entonces, para comenzar a tener dignidad, usen ropa interior, porque no usaban. ¿Se dan cuenta de algo tan simple como ahora comienza a tener sentido? El Señor cuando te llama, no te llama y te dice, vení que vamos. No, te llama, pero te prepara, te da dignidad, te hace levantar tu cabeza, te hace sentirte bien, te acomoda, te protege. Si estás lastimado o lastimada, te cura. Si no sos nadie para el mundo, para el Señor sos alguien, porque te da nombre, te da identidad. Y si sos como los hebreos, como los judíos que estaban en Egipto, poco más que animal, porque trabajaban de sol a sol por un plato de comida, y se acuerdan que dice la palabra de Dios allí en Génesis que los egipcios venían y latigazo y latigazo porque rendí poco, y ya nos daban, no sabían cómo rendir más. El Señor les está diciendo, este mes, grábenlo en la cabeza, será el principio de los meses para ustedes, del año, será el primero, porque van a comenzar una vida nueva. Quiero que tengan dignidad, comiencen a vestirse, pongan ropa interior porque no tenían. ¿Qué otra cosa dice el versículo 11? Calzado en vuestros pies. ¿Qué? ¿Calzado? Y para nosotros es común tener una chiñela en la alpargata, un zapatito, sea de la tienda más cara o de la feria o de Brasil o de Argentina o de China, no sé de dónde. Pero todos tenemos un zapato, ¿sí o no? No nos hacemos tanta mala sangre. De última hacen como yo, que estoy continuamente mirando las ofertas y bueno, pero tenemos, ¿o no? Hablar de zapatos antes era una cuestión complicada. Sin embargo, el Señor les dice, tengan zapatos, sean personas, sean gente. Y el bordón en vuestra mano. ¿Qué era un bordón? ¿Quién tenía bordón? Los señores, los príncipes, la gente rica, los importantes, su bordón, ¿se acuerdan? Un bastón. Llámenle como quieran, bastón, palo, lo que sea, con su adorno, su piedra preciosa, su oro, en fin. Pero si ellos eran esclavos, ¿cómo van a tener eso? El Señor les estaba diciendo, vístanse como la gente, cálcense como la gente lo hace, y ¿saben qué? Ustedes no son cualquier persona, son hijos míos, hijos del Señor, hijos míos. Así que van a ser señores.
tomen un bordón y llévenlo en la mano. Y si seguimos leyendo el relato bíblico, que no lo vamos a poder hacer por cuestión de tiempo, el Señor los libera entonces con mano poderosa, y entonces, para ir dando un cierre a esto, vamos a ir a Lucas capítulo 22. Ahora, lo que estamos analizando en Éxodo capítulo 12, porque estamos en el contexto de la Pascua, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde sale la palabra Pascua? Porque, hermanos, la palabra Pascua no es una palabra de nuestro idioma, del idioma español. No es. La usamos, pero no es. La palabra Pascua tiene inicio, o se inicia, valga la redundancia, en el capítulo que recién estábamos leyendo de Génesis, capítulo 12. Y es esto que ustedes ven acá, que para ustedes quizás les iba a decir es chino básico, pero no es chino porque es en hebreo. Y esto significa, quiere decir Pesaj. Esto en hebreo es Pesaj. Es esto, Pesaj. Cuando hay un carácter, ya sea en hebreo, griego, chino o cualquier idioma, y se lo escribe en español como está acá, idéntico a cómo suena, eso se llama transliteración. Es decir, estos caracteres hebreos dicen Pesaj, suena así. Ahora, ¿qué es Pesaj? Cuando abrimos un diccionario hebreo para hacer la traducción al español, ¿qué significa esto? Como todo diccionario da un abanico de posibilidades y respuestas, pero la más concreta, por así decirlo, es Pesaj significa pasar por alto o saltar, pero no saltar de dar un salto, sino saltar de decir, supónganse, vengo caminando por acá, tengo que tomar algo de acá del púlpito, salto el púlpito, no es que lo salte, sino que cruzo por enfrente del púlpito, pero me salto el hecho de tomar algo de acá y sigo mi camino. Eso es saltar. O pasar por alto. ¿De dónde lo leyeron a eso? ¿Dónde lo leyeron? Recién lo leímos. La sangre. De la sangre, corremos. Dice, voy a volver a leer, pero manténganse allí en Lucas para no volver tanto, ¿no? Capítulo 12, versículo 13. La sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá mortandad de plaga cuando hiera la tierra de Egipto. Es decir, cuando el ángel de la muerte, enviado por Dios, aquella 10ª plaga, recuerdan que Egipto decía advertidos, 9 veces, y tanto el faraón como los egipcios no querían escuchar a Dios, vino la 10ª plaga. ¿Y cuál era la 10ª plaga? La muerte de todo primogénito, tanto de varones, o sea, hijos como todo el mundo, hasta los animales, ¿no? Pero había una salvación, había una forma de no morir. ¿Cuál era? Tomar un cordero, matar aquel cordero, comerlo asado al fuego, y con aquella sangre hacer esto que ustedes están viendo. Pintar, dice la palabra de Dios, los dinteles y los postes de las casas de ellos. Claro que yo no fui a sacar fotos allá a Egipto, porque cuando fui el avión ya había ido, entonces no pude, pero le pedí a alguien que sacara fotos. No, estas son imágenes creadas, ¿no? Pero más o menos así quedaban las casas de ellos, pintando no con pintura, no con tinta, sino que tomando la sangre pintaban las casas. ¿Para qué? Porque era un pedido del Señor. Van a ser libres. Van a ser una nación libre. Voy a sacar la mochila pesada que ustedes tienen. Los voy a hacer libres y los voy a prosperar. Pero hagan esto como una señal entre ustedes y yo. ¿Cuál era la señal? Que aquel cordero muerto por cada familia, de aquella sangre tenían que pintar. Y entonces cuando el Señor vino, dice Éxodo capítulo 12, versículo 13, cuando el Señor vino a dar muerte y vio que esta casa tenía sangre, pasó por alto. Cuando vio que la otra casa tenía sangre, pasó por alto y pasó por alto.
Pero hasta que llegó a la casa de los egipcios, que no habían creído ni habían aceptado esto, y lamentablemente ahí sí hubo muerte. Y como dice aquí, el Señor pasó por alto aquellas casas que estaban identificadas con la sangre del Cordero. En aquellas casas que habían tomado un corderito de un año inocente y habían pintado, ¿qué hubo? Hubo vida, porque el Señor pasó por alto. O sea, el Señor, según el hebreo, hizo esto, pesaj, pasar por alto, pesaj, pasó por alto. Y en las que no tenían la sangre, el Señor no pasó por alto. El Señor se quedó allí y dio muerte, porque era lo que él había dicho. Esta Semana Santa recordamos esto, ¿no? Que el Señor, el Hijo de Dios, tomó forma humana y, como recién habíamos hablado, murió por nosotros, pero no porque le dio una ACV, no le dio un infarto o algo así, sino que murió por nosotros de esa forma. La cruz estaba pensada para nosotros, la cruz está pensada para el pecador. Sin embargo, Él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. Y rápidamente, antes de pasar a la etapa final ahora de lo que es nuestro culto, en Lucas capítulo 22, el versículo 7, dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparad la Pascua para que la comamos. El versículo 14 dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces, aquella noche estaban comiendo el cordero, estaban tomando el jugo de la uva sin fermento, la Biblia eso también lo llama vino, y estaban comiendo pan sin levadura. Ese pan más chato, la levadura fermenta y hace levantar, esto era sin levadura. Pero eso no era el cuerpo de Jesús ni la sangre de Jesús. Pero él dijo: representa, es un símbolo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora nosotros. Ahora, ¿por qué acá dice, los mandó a preparar la Pascua y les dijo: cuánto he deseado comer? Y cuando leemos en la Biblia, no es, o sea, tiene signos, de exclamación. ¿Por qué? Porque Jesús ya había participado de muchas Pascuas anteriores. ¿Por qué ahora estaba tan emocionado y era diferente? Porque era la última en vida, como ser humano era la última, porque él sabía que luego de eso iba a morir. Pero él sabía, además, fíjense ustedes que en la Pascua Jesús estaba celebrando dos cosas. Jesús, una, como judío estaba celebrando el aniversario, es decir, un año más de que hace miles de años atrás, como judíos fuimos libres de los hebreos. Como el 25 de agosto de Uruguay, libertad. Estaba celebrando que su nación había sido libre de la forma que Dios los liberó. La Pascua, ese pasaje, ese salto de Dios para salvación, ¿verdad? Pero ahora él estaba celebrando también al mismo tiempo otra cosa. Porque los hebreos allá en Egipto, ¿qué habían matado para poner sangre en sus casas? Un cordero. Pero ahora él sabía que el cordero, ¿qué es lo que le haría la cruz? El cordero de Dios. Él es el cordero. Él, mientras estaba diciendo: cuánto he deseado comer esta Pascua. ¿Por qué? Sabiendo que era la última,
y sabiendo que ahora el Cordero aquel que había muerto por cada uno de los pecadores y que la sangre de aquel Cordero les había dado libertad y vida, ahora a ese Cordero le tocaba ser Él. Pero ¿saben por qué dijo eso? Porque estaba llegando el momento de concretar la salvación de la raza humana. Jesús moría, pero Jesús moría para que nosotros vivamos eternamente. ¿Amén? Amén. Jesús moría, pero Jesús moría para que tus pecados sean lavados. Jesús moría, pero moría para que, usando términos de Éxodo, cuando recién leímos, tengas dignidad. Dios quiere que seas una mujer digna, que seas una mujer feliz. Dios quiere que seas un varón, un hombre feliz, digno, que te vistas, que seas un señor, que seas una señora, que andes con la frente levantada, que tengas dignidad. Dios quiere que tengas placer de vivir. Dios quiere que tengas ganas de vivir. Dios no te quiere ver aporreado. Dios no te quiere ver así cabizbajo. Dios no te quiere ver angustiado. Dios no te quiere ver mal, porque sos hijo de Dios, sos hija de Dios. Este mundo, esta vida, el pecado nos esclaviza, pero en Jesús somos libres. Amén. El Señor quiere hacer borrón y cuenta nueva en tu vida. ¿Qué sos hasta hoy? No importa. ¿Qué hiciste hasta hoy? No importa. ¿Cuáles son tus pensamientos hasta hoy? No importa. Lo que importa es que desde hoy en adelante puedas aceptar que esto es una figura, ¿no? Pero puedas aceptar que Jesús, este hombre, murió hace más de 2000 años por vos. ¿Y saben qué tenemos que hacer nosotros? Hacer esto. Pintar con sangre el dintel de nuestras puertas. Claro, no vamos a ir a buscar ningún cordero para pintar los palos de las puertas nuestras con sangre, porque eso ya pasó, eso lo hicieron los israelitas. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es aceptar a Jesús, y esa sangre de Jesús simbólicamente está en las puertas. Pero ¿sabe qué? No necesariamente en las puertas de nuestras casas, la del fondo, la de enfrente, las ventanas, en las puertas de la vida, corazón y mente. ¿Estás dispuesto a tomar de la sangre de Jesús y hacer lo mismo que esta gente, así, pintar? Eso era una señal. Eso era una señal. Tuvieron que tomar ese trabajo de matar ese animal inocente y con esa sangre poner esa señal para que el Señor pase de largo y no haya mortandad. Pero hoy el cordero que debía de morir es Él, es Jesús. Y así como Él celebró aquel día, según San Lucas 22, celebró la Pascua porque celebraba la fiesta nacional, pero al mismo tiempo decía, hoy también se cumple una fiesta, o va a ser una fiesta más importante. ¿Por qué? Porque yo como Cordero de Dios voy a morir para dar libertad no solo a los judíos, sino al mundo entero, Amén. a la raza humana. Por eso Jesús dijo, ¿cuánto he deseado comer esta última Pascua? Porque ¿saben cuándo la va a comer de nuevo? Cuando esté celebrando con nosotros en la vida eterna. Antes de pasar, como siempre lo hacemos, a consumir un pan de harina, la harina que conocemos, ¿no? Sin levadura, y un jugo de uva sin fermento, sin alcohol, que representa el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, que ahora ingresa en nuestro cuerpo y comienza a formar parte de nosotros. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? El rito de humildad, lavado de pies, o como quieran llamarlo, porque se le da varios nombres a esta actividad. ¿Qué es esto? ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús en esa última cena estaba comiendo con los discípulos? Y allí en Mateo 24 Él dijo, yo no he venido para ser servido. Yo he venido ¿para qué? Para servir. Para servir. ¿Y en qué contexto lo dijo? Porque cuando Jesús estaban comiendo, dice que tomó una toalla, se la ató acá en la cintura, tomó agua en una palangana, le brilló, como quieran llamarle, y fue donde estaba Pedro. Y cuando Pedro vio que
alguien que se decía el maestro, alguien que se decía el hijo de Dios, alguien importante, le iba a lavar los pies, como era costumbre de los siervos, de los empleados, pero más que empleados, siervos, ¿no? Lavar los pies del que llegaba, o lavar los pies de su amo, del dueño de la casa. Pedro dijo, este hombre está mal, no me lave los pies. ¿Qué cosa es esa? Uno que se dice hijo de Dios lavando los pies de mí. ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en el reino, o sea, no serás salvo, en otras palabras, ¿no? Y ahí Pedro, entendiendo todo mal, como lo hacía siempre, dijo, Señor, entonces lávame la cabeza, los pies, las manos. ¿Por qué el rito de humildad? Justamente por eso. Porque ahí vemos que Jesús demostró que siendo el Señor de señores, el Rey de reyes, no solamente el creador de la raza humana, sino el Redentor, vino a servir al otro, a ponerse en servicio. Nosotros que no merecemos nada. Y eso quiere, con ese ejemplo dio y nos enseñó, que quiere que nosotros estemos al servicio del otro. El ser humano es falso, ¿no? Y muchas veces no podemos ni verlo al otro, pero no lo podemos ni ver, pero decimos, que Dios te bendiga, con una sonrisa media forzosa, ¿sí o no? Lo abrazamos, le decimos prisa. Hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos. Pero tocarle el pie al otro, a este que no lo puedo ni ver, que se maneje. No, yo no. Yo no. Ahora, hermanos, si yo pienso eso, ¿saben qué es lo que me dice Jesús? Lo mismo que le dijo a Pedro. Pedro, si no te lavo los pies, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo, ¿dónde? En el reino. Entonces, si yo tengo un problema con algún hermano y voy hasta el saludo falso de palmearle la espalda y decirle feliz sábado, Dios te bendiga, soy un mentiroso. Él lo sabe y Dios también. ¿Saben qué me pide Dios? Que practiquemos este rito de humildad. ¿Por qué? Porque es algo que cuesta. Es algo que cuesta. Es sencillo, hermano. Si yo vengo y le digo a mi esposa, Irene, vamos a lavar los pies juntos. ¿Y qué gracia tiene? ¿Qué misterio tiene si yo vivo todos los días con ella? ¿Se entiende? Sí. No es rito de humildad de nada, porque... Pero ahora, cuando me toca hacerlo con alguien que no conozco, o que lo estoy apenas conociendo, o que no me simpatiza, ahí cobra sentido. Hermano, nosotros vamos a practicar eso antes de venir a tomar los emblemas que representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Siéntase libre. Siéntase libre. Si quiere hacerlo, bienvenido y bienvenida es. Si no quiere hacerlo, porque quizás considera que no es su tiempo, no lo haga. Pero ponga en la balanza lo siguiente. Ponga en la balanza lo siguiente. ¿Qué es más importante? No tener relación con alguien que no soporto, que no quiero, que no me gusta, o perderme el cielo. Gracias por esa musiquita que nos ayuda a entrar en un ambiente más espiritual. Gracias. Vayamos a este rito de humildad haciendo esto. Y puede ser, porque al principio dije, veo rostros que no los tenía visto antes, tampoco es que hace mucho tiempo vengo a la iglesia, a esta iglesia estoy viniendo desde enero, pero si no entendés mucho lo que estás haciendo, hacelo por fe de corazón, que Dios te va a explicar mejor de qué se trata. Pero en principio es esto, es llegar y tocar, porque otra cosa, inclusive, no hay que tocar y masajearlo y fregarlo, porque es algo simbólico. No, pero lo digo porque en las iglesias suele pasar que ustedes habrán visto que el otro está como queriendo sacar el pie porque el otro está continuamente entre los dedos y allá y acá y le pasa la... Es algo simbólico. Es tomar agua. Obviamente, normalmente uno levanta el pie y el otro lo toma por desde atrás, más o menos, ¿no? Como para sostenerlo. Y con la otra mano toma agua de la palanganita y le va
colocando. Hay iglesias que quizás su poder adquisitivo es mejor,